están? Nosotros somos Derechos sin Censura. Hoy estamos muy contentos y emocionados. Hoy estoy con mis compañeros Arturo, Rodrigo y su servidora Yatsi. Y bueno, pues vamos a empezar con un nuevo video de uno de los temas más solicitados han estado últimamente, y es precisamente de derecho penal. Y bueno, pues me gustaría que nos dieran una introducción mis compañeros de lo que va a ser el contenido de este video y cómo lo vamos a desarrollar. Bueno, vamos a abordar un poco en lo que son las razones del porqué de la reforma en seguridad y justicia. Efectivamente, Arturo, comentarle a la gente que primero que nada vamos a hacer lo que es un bloque de derecho penal en la parte sustantiva o en la parte teórica y lo que es el proceso penal. ¿Por qué razón? Bueno, como sabemos, llevamos con la reforma desde junio del 2008 hasta la fecha. Bueno, ya van más de 10 años, pero seguimos con acierto y error, experimentando. Y hay quienes dicen que el sistema va a estar ya más o menos funcionando medio bien, en 20 años. Claro. Y esto nos da pauta a nosotros para prepararnos y nos pone grandes retos porque hay litigantes o abogados o personas que operan el sistema que estaba antes, el sistema acusatorio. Entonces imagínate cuánta experiencia, 40 o 20 años, y ahorita ¡pum! Todo está desde cero. En las universidades están preparando ya a los jóvenes. Solicitamos que en la Universidad Michoacana, de donde nosotros somos egresados, también sea de manera completa que les enseñen este nuevo sistema. ¿Por qué? Porque como es nuevo, es necesario, vamos. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo no mal recuerdo, y no se trata pues de hablar aquí mal de nadie, yo recuerdo mis clases de Derecho Penal 1 fueron muy buenas, pero Derecho Penal 2 me quedaron a deber muchísimo técnicamente. No, además es importante que ya la universidad, y no solamente la nuestra, la michoacana, sino que todas las universidades del estado y del país estén adoptando ya en sus planes de estudio este nuevo sistema, porque ha sido deficiente, ¿no? Sí, así es, era a donde me dirigía exactamente. ¿Por qué razón? Porque bueno, te enseñan lo que es el sistema anterior, ¿no? Y bueno, hasta cierto punto, mejor dicho, es algo bueno que sepas cómo se trabajaba en el anterior sistema, porque si bien es cierto, aún se litigan ciertos asuntos con el viejo sistema, claro, pero no podemos frenar la evolución del derecho. Es como una depuración, ¿no? Claro. Ahorita vamos a terminar todos los asuntos que ya se habían llevado en ese anterior sistema, y ya los que se están presentando actualmente, claro, ya van con el nuevo sistema. Sí, es importante ver esa parte. Sí, y aparte yo creo que tiene que ser como interdisciplinario, porque sí es importante conocer lo que es el sistema, cuáles son sus etapas, quiénes son las personas que actúan, porque cambia. Los nombres, por ejemplo, para las personas que a lo mejor no tengan un contacto con lo que es el derecho, antes en el sistema anterior era una averiguación previa, y entonces ahora es una carpeta de investigación. Personas que a lo mejor pensaban que ahorita hay un auto de formal prisión, esas son vocabularios que ya van cambiando, son figuras, ¿no? Claro, y aparte, bueno, lo que nos ha dejado ver este sistema es que ha sido muy transparente, claro. Sí. Que las personas asistan obligatoriamente a cada audiencia, que más adelante abundaremos de las etapas del procedimiento. Creo yo que le da más firmeza a esta parte. Sí. Entonces, bueno, pero abundando a esto, ¿no? Vamos a hablar un poquito del porqué, los porqués en México, los porqués. Y los retos que hay, porque yo regreso a mi idea anterior, el abogado ya no nada más es de que se tiene que parar y conocer de leyes, sino que ya tiene que saber argumentar. Muy importante. Y tiene que saber estructurar ideas, tiene que saber elaborar una buena teoría del caso, que nosotros aquí les vamos a decir que es una teoría del caso, y tiene que ya tener un sistema de conocimiento un poquito más amplio, claro, un panorama. No nada más es de ponerte a leer artículos, porque antes, bueno, el abogado estaba en su oficina redactando un documento, redactando un argumento, un alegato. Entonces ahora no. Ahora ya lo tienes que decir de viva voz. Así es. Y esos son retos que los abogados antes no desarrollaban. Claro. Bueno, amigos, ¿qué les parece? Sí, vamos al video. Vamos.
bueno, empecemos, ¿no? A darle que es mole de olla. El por qué, los antecedentes. ¿Por qué México necesita esta parte? Ajá. Yo recuerdo que, bueno, viene la reforma, como tú lo puntualizaste muy certeramente, el 18 de junio de 2008. Gracias. Ese día, ¿a efecto de qué? Bueno, se trata de modernizar y actualizar estas situaciones. No, además había, pues, otros problemas en México como la delincuencia organizada, había mucha corrupción en ese sistema. La fallida guerra contra el narco del señor Felipe Calderón. Comienza a haber, bueno, y así se plantea que hay desconfianza en el sistema, en los jueces, en las autoridades como el Ministerio Público, en que en el sistema anterior te acusaban y eras culpable hasta que se demostrara lo contrario. Claro. Y tú tenías como indiciado tener que pelear contra lo que era el Ministerio Público y contra el juez, porque la ley te ponía el dedo. Tenías que comprobar, claro, ¿no? Que tú eras inocente. Claro. No tenías ninguna garantía que te hiciera respetar esta parte. Por eso se detonó el fenómeno. ¿Ustedes recuerdan la cuestión o esta película documental de... ¿cómo se llama? Presunto culpable. Presunto culpable. Sí. Es un claro ejemplo de la cotidianidad de estos actos en este viejo sistema, ¿no? Sí. Cuántas personas inocentes no lograban desvirtuar estas cargas y bueno, terminaban encarceladas de forma errónea. Sí, no, y aparte era por cada delito, no había como ahorita lo hay, que hay una separación de delitos y que puedes tú seguir un proceso en libertad. Antes no, era en la cárcel. Y no sé si recuerdan que ese documental, qué bueno que tomas ese punto, Arturo, que las audiencias era la persona, el indiciado, estaban ahí 2, 3 personas en la rejilla. Sí. Y bueno, quienes han podido, para las personas que son abogados y las que no son abogados, bueno, las audiencias se hacen sin un juez, se hacían sin un juez. Sí, y eran a cargo del secretario, el pasante, el que iba en segundo, que le decían, ahí te dejo la audiencia, llévala tú. Acá nada más te cambias aquí el Sin embargo, en el documento sí aparecía, sí firmaba el juez cuando él no estaba presente. Entonces, estas pequeñas irregularidades daban pie a muchas situaciones que, bueno, desastrosamente repercutían en las esferas de las personas. Aparte de las cárceles, porque es importante decir que no solamente fue una reforma en materia de justicia, no solamente se cambió lo que es el sistema penal, procesal penal, sino que también se cambia lo que es la cuestión de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque como bien lo apuntaban en su momento los especialistas, ¿de qué te sirve tú tener un sistema si quienes investigan, si quienes son los encargados de brindar la seguridad pública van a seguir igual? No están capacitados. Aparte, bueno, sabemos de la contaminación de corrupción que se manejaba. Claro, era porque precisamente estos cuerpos policiales, estas personas que eran las encargadas de impartir esa seguridad, no tenían los salarios dignos y por eso era muy fácil que se corrompieran. Claro, ¿no? Es más factible yo poderme ganar como por ejemplo un agente investigador, un policía, ¿no? 500 pesos más, 600 pesos más, a cambio de llevar yo algún tipo de práctica ilícita que pudiera perjudicar tanto a una persona que estaba en un proceso penal. Entonces, bueno, ¿qué importancia tuvo esta reforma, no? Yo creo que ataca puntos medulares muy importantes y bueno, ¿algún otro? Bueno, a mí sí me gustaría que empezáramos a hablar acerca de los artículos que fueron reformados para entrar un poquito en contexto y que las personas que nos están viendo pues puedan entender qué es lo que se cambia con esta reforma y cuáles son los puntos que se quieren alcanzar. Claro, eran unos eran como 10 de la Constitución, ¿no? Son varios. Son varios, son 10 artículos constitucionales, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123. Bueno, ¿por qué? Vamos a comentarlo. Vamos a comenzar con el artículo 16, el cual nos va a dar, o lo que decía antes se refería a lo que eran los actos de molestia.
nadie te puede privar de tus bienes, tus papeles, tus posesiones, sino en virtud de una orden emitida por una autoridad competente. Claro. ¿Sí? Y nos habla también este artículo ya reformado, vamos a lo reformado, nos habla de la flagrancia y caso urgente, ¿no? Sí, porque antes, pues, los que conocíamos el sistema o tuvimos la oportunidad de conocer todavía el anterior sistema, pues se hablaba de una flagrancia y cuasiflagrancia, o delitos y cuasidelitos, ¿no? Que era pues algo que ahora ya no existe. Ya, sí, claro, ya el Código Penal en el artículo 146. 146. Perdón, Código Nacional, es específico en la flagrancia. Claro, porque el ordenamiento también cambió y qué bueno que lo mencionas, porque antes pues había códigos en todos los estados, había un código federal, claro, y ahora pues ya hay Oye, un código fíjate, nacional. Un código único, ¿no? Pero, se me hace muy y antes, económico. apuntar algo en la flagrancia, que mucha gente cuando vemos que hay personas cometiendo un delito, decimos, yo no me meto, pero mencionar que la Constitución nos dice claramente, cualquier persona puede detener a otra cuando esté cometiendo un delito. Eso es la flagrancia. La flagrancia, bueno, o que lo persiga de una manera ininterrumpida después de cometer el delito. ¿Y qué tiene que hacer después? Bueno, imaginemos que Arturo está cometiendo un delito. O sea, lo agarran con las manos en la masa, Sí. ¿no? Como comúnmente. Y se echa a correr Arturo. Yo puedo ir, perseguirlo, pero tiene que ser ininterrumpidamente. No puedes perder revista. Ya él lo aseguro, pero lo tengo que llevar inmediatamente con el Ministerio Público, Más con la cercano. autoridad más cercana. Claro. Sí, ¿por qué? Porque pues nosotros no podemos hacer actos que solamente ellos están facultados para eso. Claro. Entonces, eso es la flagrancia, artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Entonces, para Penales. recapitular, yo como ciudadano puedo detener a cualquier persona que esté cometiendo un delito, pero tengo que ponerlo a disposición inmediatamente. Sí. Claro, lo más pronto posible. Si no hay Ministerio Público por ahí cerca, porque a lo mejor son de un municipio, Una de una comunidad. comunidad, hay que llevarlo con la autoridad, y la autoridad, ella sí lo tiene que poner, lo que es inmediatamente ante el Ministerio Público. Así es. Después nos habla de lo que es el caso urgente, el artículo, que es por delitos graves. Si el Ministerio Público no trae una orden de un juez, el Ministerio Público puede detener a esa persona, pero inmediatamente tiene que motivar y fundamentar su actuar. Es ¿Por muy qué? importante Porque esa este es un cuestión. sistema muy garantista para el imputado, como lo vamos a ver posteriormente. Y nos habla del arraigo. ¿Ustedes qué piensan del arraigo? Pues mira, en lo personal considero que es algo difícil. Porque, Para mi parecer atenta contra los derechos sí, por humanos. supuesto, porque estamos de acuerdo que si te detienen mediante esta figura de arraigo, técnicamente no está, nadie sabe dónde está. Pero hay que explicar qué es el arraigo, o sea, qué es el arraigo, porque estamos hablando de la figura ya, pero el arraigo en sí es cuando te detienen en alguna casa de seguridad. Sí, bueno, para los que no son abogados y para los que son abogados y no sabían el arraigo, ya más o menos se estipulaba en lo que es la materia civil, pero se refería a que una persona, una autoridad le obligaba a estar o a permanecer en un lugar, ¿no? Ujú. Pero aquí en materia penal es que estás en un lugar desconocido, Claro, es entonces violatorio de derechos Sí, humanos, por como ustedes dicen. supuesto. En realidad no es un lugar que esté comprobado, que sea perteneciente a alguna corporación, simplemente es una casa que le llaman casas de seguridad en donde te mantienen ahí privado de tu libertad. Y privado de todo sentido, Claro. o sea, comunicaciones, información, y bueno, podemos caer al punto de que puede ser materia hasta de cuestiones de tortura. Sí. ¿Por qué? Porque no hay quien Regule. regule esta parte. No, y en México no sabemos eso, no. Esos benditos cocuguas. Sí, son 40 días, que se da un término de 40 días, pero se puede duplicar hasta 80 días. Ello de una manera motivada y fundamentada. Hay que Sin justificar, embargo, pues. eso ha sido crítica. La corte ha dicho que sí es legal porque está en la ley, obviamente. Pero vamos a ver si es justo o no. Sí. ¿Por qué? Porque en muchos países está prohibido el arraigo. Y yo creo que a México le hace falta ese pequeño saltito
para estar en el mismo estándar que otros países, porque si nos queremos sentir protectores de derechos humanos, pero esto es una clara violación a los derechos humanos. Sí, sí, sí. Que necesita ser atendida. Bueno, otro punto nos habla de lo que es el cateo, que las órdenes de cateo es cuando se meten a las casas de las personas, para quien no es abogado y para quien lo es, pero a lo mejor no sabe mucho. ¿No se acuerda? Sí. No, o no se acuerda más bien, porque no es que no sepan, es que más bien no se acuerdan. El cateo tiene que ser con una persona señalada, domicilio señalado, que se va a buscar. Claro, Y esa él lo va a persona buscar, además claro. tiene que identificarse, tiene que comprobar mediante una identificación oficial que es la persona capacitada para realizar ese cateo, y también tiene que señalar cuál es el mecanismo que va a seguir al realizar el Así es. Protocolo, así Protocolo. es. Todo eso tiene que llevar ciertas formalidades. Si la persona no quiere abrir o no quiere dejar entrar a las personas, bueno, ahí pues tiene que ser ante testigos, pero esas ya son cuestiones. Pero ojo, hay que ver quién se va a meter, ¿Por qué? por qué y qué busca. Claro. Sí, eso es lo importante. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad ordenadora? Vamos también a ver lo que es un poco lo de las comunicaciones que son inviolables. Acuérdate de Pegasus. Acuérdate de Pegasus, que hay una polémica porque ya no quieren, el nuevo gobierno dice que ya no va a espiar, el gobierno saliente dice que es necesario. El gobierno saliente dijo, se va a iniciar una investigación, pero nunca dijo si sí o no. Pero bueno, esa es harina de otro Sí, costal. y la Constitución, en este artículo 16, también nos habla de lo que es la delincuencia organizada. También. Sí, Una o cuestión sea, que no se da aquí. no. ¿Quién dijo? Pero esto es por si acaso un día se ocupara Sí, decir, sí. ¿no? Que es delincuencia organizada. Y igual, ¿no? Para los leaks que no se acuerdan o la gente que no está familiarizada con esto, la delincuencia organizada, textualmente de la Constitución, dice: por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia. ¿Esto Claro. qué nos dice? Pues que por ejemplo, nosotros tres, el equipo de Derechos Sin Censura, podamos estar planeando, ¿qué les gusta? Traficar drogas. Es lo que aquí no pasa. En otro país. No Ya, lo ya. estamos planeando, es una suposición. No es una suposición. Procuraduría de la broma. Bueno, nosotros pudiéramos planear esta parte, pudiéramos materializarlo, entonces ya seríamos sujetos de esta ley. De delincuencia organizada. Así es. Y es un delito grave. Sí, es un delito grave que incluso tiene un tratamiento jurídico especial, una ley en la materia, y solamente es conocido por jueces federales. Bien, por el artículo 16, lo más importante es esto. Pasamos al 17, que es un poco más simple. La reforma ya prevé lo que son los mecanismos alternos de solucionar el conflicto. ¿Qué nos puedes decir de los métodos? Los mecanismos alternos de solucionar conflicto, pues son aquellos mecanismos que surgen o se crean para que las partes puedan llegar a un arreglo, porque al final, pues uno de los objetivos que tiene esta reforma, pues es tratar de reparar los daños, ¿no? Es lo que buscan estos mecanismos. Claro, y no hay que olvidar que el Código Nacional marca varios en diversos artículos, por ejemplo, los acuerdos reparatorios. Acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, que incluso uno de los fines del mismo sistema es principalmente la reparación del daño. Claro. O sea, a una persona le roban su carro y la persona, hay veces que no le interesa que el ladrón esté en la cárcel. Él simplemente quiere Sí, recuperar su vehículo, su Claro. propiedad, ¿no? el bien que le fue O violentado. un delito de lesiones, que no te interesa a ti otra cosa más que Que te repare que el te daño, reparen el daño. o sea, que te paguen los gastos médicos, cualquier cosa. Y otra cosa, esto significaría ahorro, ¿no? Sí, es económico. Menos desgaste también de las partes. De las partes, y cuánto cuesta la luz de las salas, cuánto cuestan las horas de los jueces, Claro. cuánto cuestan la gasolina para traer a los imputados. ¿De cuánto cuesta Sí. el salario por audiencia de los ministerios públicos? Y también cabe señalar que, bueno, el del asesor de la víctima y el del abogado. No, y aparte las personas, ¿no? Que estar en el juzgado,
estar en la sala o en todos lados, yendo a dar vueltas y vueltas, y es pérdida de tiempo, pérdida de dinero, y yo creo que también pérdida de hojas, ¿no? En esta cuestión ambiental. Claro. Que es No tenemos inútil. tantos árboles, pues. Sí, así es. Pasamos al artículo 18, nos habla sobre el sistema penitenciario, donde se separan, primero que nada, bueno, ya estaba hombres y mujeres, personas que están llevando el proceso y las que ya son sentenciadas, y sobre todo aquí hay una cosa importante, se les da el beneficio a los reos de compurgar sus penas en un lugar cercano a su domicilio. Claro, güey. Por ahí, en un panfletito, en una guía de bolsillo del nuevo sistema penal, señala las prohibiciones, ¿no? Y me llamó mucho la atención la prohibición de el sistema de transferencia o intercambio de reos. Ajá. Sí, ahora claro, ya con no su está permitido, especificación. claro. Ahora ya no puede hacerse eso de que, ay, te vamos a cambiar a otro centro. Ajá, claro, solamente aplica en materia de delincuencia organizada. Ok. A ver, y yo les tengo una pregunta. No puede. Bueno, pero es una pregunta de debate. Ah, Es una pregunta Claro. de debate. Aquí se busca lo que es la reinserción social en todo sistema penitenciario. ¿cuál? Bueno, el que debería de existir. Ok. Entonces, por ahí hay un partido que se dice llamar ecologista, que nos dice que aumenta las penas a mucho tiempo, ¿no? Imagínate una pena de 90 años. Penas de muerte, ¿no? O penas de muerte. Eso también lo Entonces, propuso penas de un muerte. ex candidato. Imagínense, pero para las personas que nos ven que no son expertas, a los que no, ya no se acuerdan de... Está prohibidas las penas de muerte, Los y en azotes. México los garrotes, los palos, los azotes, así es que Las De mutilaciones. guacanazo, guacanazo. cualquier forma de tortura. cualquier forma de tortura o pena de muerte están prohibidas, y la Constitución no lo puede hacer porque faltaría a lo que son tratados internacionales. Claro. Esto está El derecho a la regulado. vida, es el Tratados. derecho a la vida. La Convención Americana, bendita Pactos Convención. internacionales de los derechos humanos, pero la ONU. Entonces, Incluso principios que establecen. Sí, o sea, bueno, mi pregunta es, si a una persona le aumentan o le ponen unas penas altísimas, 90 años de prisión, ¿no? Por ejemplo, y si el sistema te habla de reinsertarlo a la sociedad, a esa persona, ¿cómo le haces? pues hay una violación. Pues es O sea, contradictorio, sí, ¿no? O sí. sea, es hasta Claro. incoherente, ¿no? Dices, ok, diría el Ferraz, tengo 20, me echan 60, salgo de 80, me reinsertan a la sociedad, de 80 lo pago, ya voy a ser viejito. Sí, pero a ver, eso es proporcional, ¿no? Demasiado. O además es incongruente. Es incongruente, efectivamente, porque una de las también formas que se quieren aplicar en este nuevo sistema es capacitar tanto laboral, en cuestiones de salud, o sea, para que ellos salgan listos para incorporarse a la sociedad y no vuelvan a delinquir, pero si les dan unas penas excesivas, pues esto es Es imposible, incoherente, es claro. imposible. Así es, entonces, bueno, estos partidos Estarían deberían de adentro. ser coherentes. No, y yo creo que sí deberían de preguntarle a un abogado, O mínimo, o si lo tienen, tomar que la ley. a un abogado que sí lea algo y sí decirles, no, que lo que es el sistema penitenciario pues es para reinsertar a la persona mediante capacitación para el trabajo, salud, educación, deporte, y observar y decirle a la gente que hay una ley nacional de ejecución de penas que da beneficios a las personas que sí realmente demuestren un avance en su rehabilitación y que está operando. Entonces es importante señalar eso, que si bueno, ustedes tienen familiares o si ustedes pues ya están pensando en ser imputados o sentenciados, tienen estos beneficios, ¿no? Que más adelante vamos a ver Vamos en cada a hablar etapa cada uno. Claro. a qué se refiere todos estos tipos de leyes. Así es. ¿Cuál sigue, compadre? Sigue el artículo 19, que aquí ya empezamos, ¿no? Con lo que ahora sí es propiamente el proceso penal. Nos dice el artículo 19 que ninguna detención ante una autoridad puede ser de plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición. Que aquí dice indiciado, aguas, ahí los legisladores se les patinó, tendría que ser
imputado, porque Sí. esos términos. Lo dice el Sí, glosario. no, y es que hay un problema, porque luego los jueces te dicen, es que no conoces. Es No que así conoce dice. no Así conoce dice las el reglas. ordenamiento, ¿no? Es que no le pusieron buscar y reemplazar en el Word En el Word. correcta. Ese que hizo el proyecto, No. se le durmió ahí. Bueno, todos tenemos errores, ¿no? Oh, sí, entonces Claro. Para eso hay que estudiar. Hay que estudiar y Leerle un usar la poquito. terminología correcta. nos habla de la prisión preventiva. Antes era parejo, Sí. Sí. pero ahora la prisión preventiva como medida cautelar solamente es para un catálogo de delitos. Sí, claro, hay una especificación. Así es, no es para todos. No aplica a todos. Son para delitos graves o de alto impacto, por ejemplo, secuestro, violación, homicidio, tráfico de personas. Entonces, esos ya son delitos graves y eso sí, en lo que se acaba el proceso estás en prisión. Claro. Pero por otro tipo de delitos, No. no. Puedes continuar un proceso. En En libertad. libertad. Muy Sí. bien. Nos habla del auto de vinculación, que lo vamos a ver más adelante. En las etapas. Y continuamos con el artículo 20. El artículo 20 nos da lo que es, lo que muchos consideran la columna vertebral de lo que es el sistema. ¿Por qué? Porque nos habla de cómo debe de ser los principios. Oralidad, concentración, contradicción, continuidad, publicidad. ¿Por qué? Igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley, porque sí. También también establece el principio de el derecho a una defensa adecuada. Sí, porque antes a la gente que no sabía, cualquier persona podía ser abogado de otro en materia Sí. penal, porque solamente era una persona de tu confianza. Sí, en realidad no te requerían ser abogado, tener una cédula, o sea, Simplemente era una persona de confianza. persona de Ahora confianza. lo que a mí me llama la atención muchísimo y creo que es importante señalarlo es que en cada audiencia se le hace saber este derecho a la persona imputada. Y se le recalcan mucho sus... Claro, y dice, ¿sabe qué? Usted tiene derecho a tener una defensa adecuada para la prosecución de su Tener procedimiento. un abogado, ¿Por qué? un abogado Porque- oficioso, ¿no? Ajá, claro. ¿Por qué? Porque hay muchos abogados que no conocen las técnicas de litigación, que a veces no conocen ni siquiera este artículo que, bueno, es la base del nuevo sistema penal Pero acusatorio. a mí sí me gustaría como resaltar que ahora ya también el juez tiene esa facultad para decirle al abogado que, o sea, que te está defendiendo y que no tiene los conocimientos de hacerlo, que Claro. no es una adecuada defensa. Sí, y bueno, a lo que yo iba es que esto puede dar pie a que el juez suspenda la audiencia, es decir, ¿sabes qué? Como no estás asistido por un abogado que conoce del nuevo sistema, para no dejarte en estado de indefensión, vamos a que te allegues a un defensor adecuado, ya Sí. sea de oficio o de la iniciativa privada. Sí, y ¿cuál es el objetivo del proceso? Bueno, el artículo 20, apartado A, porque son 3 apartados. Apartado A, de los principios del proceso. Apartado B, los derechos del imputado. Y al final dejan a las víctimas, que eso también es muy controversial. Bueno, ¿cuál es la finalidad del proceso penal? El proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, la protección al inocente, procurar que el culpable no quede impune, procurar y que los daños causados por el delito se reparen. Caemos otra vez a lo Caemos mismo. a lo mismo. Le da mucho privilegio a la reparación del daño. Y sobre todo ya no es siempre estar acusando, siempre estar señalando, sino es tratar de conocer la verdad. Llegar a ese punto, ¿no? O sea, simplemente no tú, sino a ver, vamos a. Y si llegamos a conocer la verdad legal, vamos a ver si podemos darle una culminación pronta, o si no se puede, bueno, tratar de que sea lo menos lesivo para todas las partes. Analizar el asunto en concreto, especializarse en eso y pues dar una resolución pronto. Claro, Sí. hacer un buen derecho. Sí, también nos habla de que todas las pruebas deben de desahogarse en presencia de un juez, de Otra un cosa muy tribunal, importante que ¿Por volvemos a recalcar, que todo era con el meritorio, o con el con secretario, el secretario. Con cualquier persona que estuviera menos con el trabajando. juez. Sí, El juez no, y lamentablemente no es la única. La única materia Sí. que tiene estas omisiones, miren, voy a hacer un
una pequeña observación, ¿no? En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, No, claro. cosa hermosa, saludos a... Dice que deben de estar presentes el secretario, el presidente de la Junta, para que se lleve a cabo el desahogo de una audiencia. Por experiencia personal sé que nunca está el presidente, obviamente, ahí. Simplemente está el secretario y el escribiente. Así es. Bueno, también nos va a lo que son los derechos del imputado, que es un sistema muy garantista, le otorga muchos beneficios al imputado. Y es una cuestión bien controversial. Sí, y la fracción primera nos habla de que el imputado tiene derecho a que se le presuma su inocencia. El bendito principio de la inocencia, donde el Ministerio Público es quien tiene la carga de la prueba, es quien tiene que demostrar, investigar. Nos habla de lo que es la defensa técnica, nos habla de que se le pueden recibir al imputado todas las pruebas. No solamente no pueden quedar a criterio del Ministerio Público, sino que son ante un juez, y que nos dice que será juzgado en una audiencia pública. Lo que hablábamos acerca del principio de publicidad, ya todas las personas pueden asistir a las audiencias. Claro, donde intervienen menores, no, obviamente tiene sus excepciones. Hay excepciones, pero que se manejan. Ustedes pueden ir, pueden checar en las páginas del tribunal, ahí van a aparecer los horarios de las audiencias, de qué va a tratar la audiencia, para que ustedes también se... Chequen las causas penales, luego hay unas que se ponen buenas. Sí. También nos habla de que van a tener beneficios, los imputados que acepten que hayan cometido el delito, se les van a dar beneficios, y también a ellos se les dan pues también ciertas posibilidades de que ellos propongan o que ellos lleguen a acuerdos para reparar el daño, porque vamos a lo mismo, o sea, es reparación del daño y procurar que no quede impune. Lo que hablábamos de la terminación anticipada, ¿no? Bueno, y esto, a mí me pasa por la mente una situación, ¿no? Que puede ser, se busca con este tipo de situaciones o con este tipo de adopciones, restar un poquito la afluencia que tiene, o mejor dicho, las cargas de personas que llegan a las prisiones. Como la población en las cárceles. Bueno, y vamos a seguir platicando con lo que es el inciso C, el apartado C, perdón, del artículo 20, que nos habla sobre aquellos derechos que tiene la víctima. Como sabíamos, ya a la víctima se le dan ciertas prerrogativas dentro del sistema penal, no está expensas a lo que dice el Ministerio Público. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice? Que la víctima ya puede incluso realizar investigación, puede coadyuvar con el Ministerio Público en lo que es el proceso penal, y también puede cuestionar ciertas formas o ciertas procesos. Puede realizar objeciones, por ejemplo, de las objeciones que haya realizado el Ministerio Público en la investigación también. Claro, y es muy importante señalar, ¿no?, que es muy innovador. Tengamos en cuenta que el Ministerio Público era aquel personaje que monopolizaba el ejercicio de la acción penal, ¿no? Ahora podemos ver que ya se da esa pauta para que también las partes puedan realizar sus investigaciones y ofrecerlas, ¿no? Llegado el momento. Esa figura, fíjate, me llama mucho la atención la cuestión de que el particular, o la víctima, mejor dicho, puede coadyuvar con el Ministerio Público. Así es. Incluso hay una innovación en el proceso penal donde la propia víctima puede acudir a ejercitar acción penal. Bueno, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Más a fondo. Y bueno, ahorita de momento es muy extenso el tema. Demasiado. Vamos a tener un segundo capítulo de lo que es la reforma constitucional, y también vamos a ir viendo cómo se dio en el decreto del 18 de junio del 2008, pero también qué reformas ha sufrido y qué cambios ha sufrido la ley. Claro, ¿no? Y vamos, a final de cuentas, lo importante en este sentido es ver qué señala la ley sustantiva, qué impacto tiene, y bueno, también cómo los abogados litigantes y los que no se acuerdan pueden llevar o materializar esta parte, ¿no? Y bueno, amigos, pues eso sería todo por el video de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos una página de Facebook, por ahí tenemos Twitter para que le den follow. Instagram,
vamos a subir pronto muchas imágenes de este proceso de grabación que tanto pues trabajo nos cuesta, pero La al final verdad, se van a reír bastante. pero bueno, estamos aquí para servirles a ustedes. Así es. No olviden suscribirse en el botoncito que está aquí abajo, darle ahí en el botoncito de la campana para que les lleguen nuestras notificaciones en cuanto subamos algún video. También queremos hacerles una recomendación de un libro. A ver, amigos. Aquí está, mi amigo Rodri, lo pongo a la cámara, es el que va a recomendarlo. Bueno, el libro se llama Estructura Básica del Nuevo Sistema Procesal Penal, Acusatorio y Oral. Está algo largo, pero este es sobre el sistema de justicia penal. El autor es Víctor Barragán Benítez y de editorial es Rexical. Es muy bueno el libro. No nos dice cómo hacer interrogatorios, cómo hacer contrainterrogatorios, pero nos enseña las bases. Claro. O sea, Que es tanto lo más del decreto importante. como nos habla de teoría general del proceso, teoría general del derecho, cuestiones filosóficas, y nos da cuál fue el sustento y cuál es Las bases. lo que sostiene a este nuevo sistema de justicia penal. Es muy bueno, muy ameno y los va a ilustrar mucho. De hecho, muy, Digerible. gracias, esa era la palabra que Muy buscaba. Cita a grandes autores doctrinales como Hans Kelsen, que todos lo debimos de haber leído en Sí, nuestra ¿verdad? Lo formación. conocemos. Entonces, bueno, pues, a no ser que mis compañeros No, quieran claro que no, abundar en ahí está otra la cosa. recomendación, esperamos que les guste, que lo lean y que nos comenten qué les parece también aquí en el apartado de comentarios. Ya saben que nosotros los revisamos todos y bueno, pues eso sería todo por el video de hoy, esperemos que estén muy bien, les mandamos un gran saludo. Adiós. Adiós. Adiós.